Y es que sí, es verdad. Hay millones, muchísimos, incluso la mayoría de personas en el planeta que ha usado el Evangelio, que ha usado a Dios, que sigue engañando a millones de personas en el planeta. Es verdad, esto tú y yo lo sabemos. Es verdad que la gente está usando esta bendita palabra y el mensaje de salvación hacia la vida eterna para burlarse, para jugar con la fe de la mayoría de personas en el planeta que no tienen conocimiento. Sí, es verdad. Tú y yo lo sabemos. La gente está usando esto para burlarse del prójimo, es verdad. Pero tú y yo no podemos permitir que nuestra fe sea violada, ultrajada, que sea nuestra fe una cosa que simplemente desaparezca. No. A causa de unos mentirosos, a causa de unos que juegan y que creen que no les va a llegar el día en que van a rendir cuenta y que andan con el vómito santo y el pañito santo y la prosperidad. A causa de estos, tú y yo no podemos perder nuestra fe y dejar que se venza, dejar que se expire, dejar que desaparezca, porque la fe que tú y yo tenemos, esa semilla de la eternidad, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que tú y yo tenemos aquí dentro de nosotros, porque no sabemos por qué existimos, más porque un ser dejó algo escrito que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó y que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A causa de unos, que incluso esos unos están en el libro de Mateo, y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, el ser en que creemos, nos avisó de que esto sucedería, así como nos dejó anunciado sobre 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2, de que todo este mundo loco, congestionado, a punto de una tercera guerra mundial, los hermanos teniendo sexo entre hermanos, la familia matándose entre sí mismos, todo este mundo loco está avisado, está anunciado. La cosa es que lo que pasó 2000 años atrás continúa sucediendo 2000 años después. Es por esta razón que tú y yo debemos hacer algo al respecto y no simplemente dejarnos llevar por esa iglesia falsa, por ese pastor que agarraron en Puerto Rico, que era narcotraficante de día y pastor de noche. No podemos dejar que nuestra fe desaparezca porque simplemente algunos están jugando con la palabra de Dios y jugando con la fe de los demás, porque la fe que tú y yo tenemos es la razón por la que existimos. Entonces es momento de tomar en serio esta bendita palabra, porque al final del día Jesucristo nunca dijo: vayan, crean en cristianos. Jesucristo dijo: el que cree en mí, o sea, en su mensaje, en su palabra, el que cree en mí no morirá, mas tendrá vida eterna, y aún el que muera, aunque esté muerto, vivirá. Estas fueron las palabras de Jesucristo 2000 años atrás. Nuestra misión es creer la palabra de Dios. Por eso yo siempre lo digo en los mensajes: no me creas a mí, simplemente confírmalo, lo que tú escuchas. Confirma lo que sea que tú escuches de cualquier pastor, de cualquier persona, de cualquiera que se levante diciendo algo. ¿Qué dice la Biblia? La bendita palabra de Dios respecto a cualquiera que sea la cosa que dicen. Porque tu fe y mi fe no pueden desaparecer. Por esto existimos. Por esto estamos aquí viviendo este momento que ni siquiera sabemos por qué. Más que porque un ser dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora bien, si ya sabemos que no podemos permitir dejar que por la mentira, por el juego, por la manipulación de algunos que están actualmente y que siguen cada día incrementando la cantidad de personas que juegan con la fe, que simplemente están pendientes del dinero de los demás y llevar shows a edificios para entretener a la gente. Si ya sabemos todo esto, ¿por qué no simplemente tú y yo, tú que estás allá, agarrar tu Biblia y revisar, buscar, mirar, confirmar y darnos de cuenta que así como a mí me transformó lo que a continuación vamos a compartir, es lo que continúa transformando este planeta, es lo que continúa marcando un antes y un después en la vida de muchas personas. Y es simplemente tomar la decisión de creer por nosotros mismos. Creer en que la Biblia no es simplemente información. El libro más controversial de toda la historia de la humanidad no es solamente información. Este libro que el creador del universo y de todas las cosas dejó es transformación. Transformación. No es solamente información. Se trata de una transformación que necesita mi corazón resentido, tu corazón violado, maltratado, esa mente cochina de andar haciéndole el amor a las mujeres y a los hombres con los ojos, porque ya ni siquiera las mujeres se quedan atrás. Es esa transformación que tú y yo necesitamos, de corazón maltratado, de mente y de conducta, de avaricia, de poder, de que quiero más y quiero ser el jefe y el que más manda y que me conozcan. Esos tres elementos que acabamos de mencionar son los que no permiten que seamos testigos palpables de milagros, que tú y yo, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a las palabras que salieron de la boca del mismo Señor Jesucristo, dijeron lo siguiente: milagros como este, cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer milagros 2000 años atrás en un lugar geográfico llamado Jerusalén, el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que cree en mí, no os maravilléis, dijo, porque todo aquel que cree en mí y en mi nombre, estas cosas hará, y aún más grandes, y aún más grandes. La pregunta en este momento es la siguiente: ¿qué tanto tú estás creyendo de la Biblia? ¿Qué tanto tú realmente crees de las palabras que están aquí escritas? ¿Solamente crees lo que tus padres te enseñaron, como me pasó a mí por más de 20 años de mi vida? ¿Solamente estás creyendo en que me hago la cruz y voy a la iglesia los domingos? ¿O estás creyendo en que realmente la Biblia y los 66 libros que la componen son un sistema educativo donde están las leyes civiles, donde se encuentran las leyes de la moral, las leyes de la salud, las leyes y los límites del planeta en sí? ¿Qué estás creyendo de la Biblia realmente? ¿En que somos simplemente seres humanos teniendo experiencias espirituales? ¿O estás creyendo lo que dice Juan capítulo 4 verso 24? Que somos espíritu, que tenemos un alma y que estamos en este momento simplemente en esta caja de carne y hueso. ¿Estás creyendo en que eres un ser humano cualquiera, o hasta que vienes del mono? ¿O estás creyendo en que el creador del universo nos llamó amigos y nos llamó hermanos? Como dice Juan capítulo 15 versos 15. ¿Estás creyendo en que tienes experiencias espirituales? Cuando la palabra dice que somos espíritu y que estamos simplemente teniendo experiencias humanas, y que por eso es la razón que no terminamos de encajar
en este planeta Tierra, porque lo dice la misma palabra. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde provendrá el Señor, Dios, Jesucristo mismo, lleno de poder y de gloria. En el acontecimiento que está esperando la raza humana, el rapto de la iglesia, después de la Tercera Guerra Mundial, que en cualquier momento explota, como bien lo sabemos. Ese es el acontecimiento que, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al cronograma bíblico, tiene que suceder. Entonces aquí está la pregunta: ¿en qué estamos creyendo realmente? ¿En que la Biblia es un libro de moral y de buenos consejos? ¿O estás creyendo en que la Biblia no es información solamente? ¿Estás creyendo tú en tu conciencia y espíritu en que la Biblia es un libro de transformación, que transforma nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, esos corazones que fueron violados, esa conducta de que quiero llenar la cuenta, el sexo loco, las orgías, la pornografía, quiero acostarme con la vecina y con la otra y con el otro? ¿Estás creyendo en que la Biblia es simplemente información o es un libro de transformación? Y que es el elemento que la raza humana, que el planeta, que el mundo, como quiera que tú lo quieras llamar, necesita para limpiarse. Dice la palabra en el libro de Salmos, el profeta David: límpiame con hisopo, tú mi Dios y mi Señor, y seré limpio, para estar delante de ti y de tu santa presencia. Esto es lo que dice la palabra, y este es nuestro objetivo, de acuerdo a lo que nosotros creemos, o de acuerdo a lo que el Dios en que tú y yo creemos, y la mayoría, el 85-90% de personas en el planeta entero creen. La cosa está en que nunca nos hablaron de esto, de esta manera. Nunca nos enseñaron en el Padre, en el Hijo y en un Espíritu Santo, que es como ese elemento que se mueve, como ese espectro electromagnético que rodea la Tierra. Es el Espíritu Santo, esa influencia que se mueve en nuestras vidas, relaciones, trabajo, escuela, en los sueños, en la cama, al comer, en el baño. Porque somos espíritu, dice la palabra de Dios, Juan 4:24. De esta manera es como activamos un milagro en nuestras vidas. Por eso es que yo reclamo mi milagro en este momento. Mi deseo, lo más íntimo de mi ser y mi corazón, alaban a Jehová y le piden simplemente: Señor, quiero conocerte. Quiero aprender a vivir en escasez y en abundancia, para que el día de la prueba pueda yo estar firme y poder decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es lo que va a marcar la diferencia en el día que estemos frente a la presencia del Creador de todas las cosas. Como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder. La palabra en el libro de Marcos capítulo 2 nos habla de un paralítico, una persona que llegó a un lugar, ¿verdad? Jesús sana a un paralítico. Entonces se habla de una multitud que estaba aglomerada alrededor del Señor Jesucristo. Llegaron los 4 amigos y llegó el paralítico en lo que podemos llamar hoy en día como una camilla. Por supuesto que tenía que ser algo improvisado con madera o con tela. Y el paralítico y sus amigos, al ver tanta multitud de gente, el paralítico se desilusionó. Tenía fe, pero la gente y todo esto lo apagaron por un momento. Pero sus hermanos le dijeron, sus amigos, le dijeron: ya estamos aquí y no vamos a retroceder. No vamos a retroceder. El maestro
te va a ver y te va a sanar. Vean, y esto es lo que a mí más me mueve y me gusta y me mueve en este misterio que llamamos vida. Que todo lo que la palabra de Dios ofrece es condicional, porque eso es el libre albedrío. Si tú y yo lo aceptamos, si tú y yo lo queremos, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día de haber estado en esa tumba, en esa cueva, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios o Dios encarnado en hombre, para todo aquel que cree, para todo aquel, y solamente Dios sabe si creemos en nuestro ser y en nuestro corazón y en nuestra conciencia, si de verdad creemos o no. La palabra lo dice, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados, para todos aquellos que creen en ese acontecimiento histórico, todos estos tendrán vida eterna y serán salvos y no irán a condenación ni a ese lugar de tormento eterno en el cual podemos ver la descripción que se nos da de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Para todo aquel que cree. Y la palabra nos sigue contando de la siguiente manera. Los 4 amigos, el paralítico, llegan al lugar donde se encuentra Jesús y como no podían acercarse, estamos hablando en el libro de Marcos capítulo 2, versos 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, vamos a ponernos vamos a graficar estas palabras. Nos encontramos aquí, Jesucristo está allá, Jesucristo está allá y nos encontramos aquí, pero hay mucha gente, ¿verdad? Y los amigos y el paralítico a la final del día pues no se dan por vencidos y dicen, ya estamos aquí, yo voy por mi milagro. Y por eso es que hoy reclamo mi milagro. Porque si tú y yo no creemos esto que la palabra dice, que podemos dejar ese vicio, ese sexo loco, esa hambre por estar con sexo y llenar la cuenta y querer ser poderoso y que me conozcan y que me alaben, y si tú y yo no creemos en que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas, de dejar esa vida de pasado atrás, esa vida sin sentido, esa vida de amargura, esa vida sin sentido simplemente, en la que muchas veces nos encontramos en la vida por no conocer del poder de Dios, lo acabamos de ver. Veamos nuevamente. Si tú y yo no creemos en que Dios puede hacerlo en nuestro ser interno, nadie lo va a creer y no va a ser posible. Por eso es que el mensaje en conclusión de hoy es: yo reclamo mi milagro. Así de sencillo. Así como cada ser humano en el planeta está creyendo en su propia película en que se encuentra, desde el indigente, pasando por el cocinero, el abogado, el narcotraficante, el homosexual, el violador y hasta los presidentes, cada ser humano está viviendo su propia película. Nosotros simplemente también decidimos creer nuestra propia película, y que lo que sucedió 2000 años atrás es verdad que continúa sucediendo 2000 años después, porque Dios, la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo dijo, nuestro Señor, que los milagros y las cosas que Él hizo, todo aquel que en Él crea las hará, y aún, eso no es todo, y aún muchas más o cosas más grandes,
Por eso es que en el mensaje de hoy, el día de hoy simplemente es: yo reclamo mi milagro. Abre simplemente tu corazón y háblale a Jesucristo donde quiera que te encuentres y dile: yo reclamo mi milagro, Señor Jesucristo. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados y por mi vida sin sentido y por esa vida de perdición que traigo. Porque esto es lo que somos todos: una escuela de ex. Aquí no se salva a nadie. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. Esto éramos todos en algún momento: fornicarios, adúlteros, borrachos, homosexuales, violadores, mentirosos, egoístas, envidiosos. Esto éramos todos en algún momento. Mas dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Mas ya fuisteis santificados, ya fuimos limpiados, ya fuimos simplemente redimidos, salvados y rescatados de esa vida de perdición, gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nuestra misión es creerlo, recibirlo, aceptarlo y decirle: Dios mío y Señor mío, yo acepto y recibo a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador, como el único que puede darme vida después de esta, y como el ser que la historia me dice que dividió la misma historia de la humanidad, valga la redundancia. La historia nos da testimonio y nos dice que todo esto que conocemos está dividido por un solo nombre: antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo: meternos en la película y simplemente decirle: Señor Jesucristo, me arrepiento por todos mis errores y mis pecados, y te acepto y te recibo en mi vida, en mi ilusión, en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos. Te acepto como mi único Señor y Salvador, y como el único ser que puede darme vida después de esta, porque para eso tú moriste en la cruz del Calvario y te entregaste a ti mismo por nuestra salvación. Este es el mensaje de Dios para la raza humana. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea, la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y veamos aquí rápidamente cómo se manifiesta un trasfondo espiritual, y es el siguiente: que si tú y yo no hacemos algo, si tú que estás allá, que quieres dejar el vicio del cigarro, que quieres dejar de gatear a medianoche a la casa de la vecina, que quieres dejar de andar amargado por la vida, que quieres comenzar a vivir una vida con sentido, con un poco más de alegría, de emoción, que tú y yo, que estamos aquí en esta plataforma mundial, teniendo cada uno sus diferencias, sus guerras, sus propias batallas, si tú y yo no hacemos algo, si no lo creemos, si no tomamos acción como lo hizo el paralítico 2000 años atrás, si tú y yo no lo hacemos, si no pegamos el grito y decimos: Señor mío y Dios mío, tú Jesucristo, Hijo de Dios, ayúdame, sálvame y perdóname, porque yo creo en mi ser y en mi corazón que eres tú solamente el que puede librarme de esta vida de mentira, de este cuerpo de tormento, de esta pesadilla de vida en la que me encuentro. Si tú y yo no creemos esto, el diablo es el menos interesado en que nosotros lo creamos.
Así que si tú y yo no lo hacemos, si tú y yo no lo creemos, y si tú y yo no ponemos en práctica estas palabras que están escritas aquí, nadie lo va a hacer por nosotros. Te invito simplemente a que así como el paralítico, creas en tu corazón y le digas: Señor Jesucristo, en este momento simplemente he recapacitado, Señor, de acuerdo a la vida que tengo, que yo sé y mi conciencia me da testimonio que no te agrada. Señor, en este día, en este momento, yo vengo aquí a reclamar mi milagro, porque creo en que tú eres el único que puede sanarme, limpiarme y perdonarme de todos mis errores y de toda esta culpa que siento y que ya no me deja simplemente avanzar. Quiero andar por la vida, Jesucristo, como un león, como un hijo libre, como una criatura creada a tu imagen y semejanza. Quiero tener una visión de la vida diferente y ya no depender de los demás, de un tercero o de un químico, una droga, para poder andar tranquilo y seguro en mi vida. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos que simplemente seas tú tocando nuestros corazones, limpiándonos, dándonos de tu amor, de tu restauración, de tu perdón y de tu misericordia. En este momento, Jesucristo bendito, te pedimos que seas tú entrando a nuestra vida, entrando a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Que nuestro corazón en este momento, Señor, sea cambiado, sea transformado y sea simplemente impactado por el poder de tu presencia, por el poder de tu grandeza y por el poder de tu bendita sangre que derramaste en la cruz del Calvario 2000 años atrás. En el nombre de Jesucristo, Padre, nosotros te oramos y te lo pedimos, Señor. Que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Jesucristo bendito. Es el mismo requisito, 2000 años atrás y 2000 años después. Arrepentirnos, ponernos al día con Dios y simplemente reclamar nuestro milagro para poder tener acceso a esa vida diferente y poder comenzar una vida desde cero, una página en blanco. Que toda la gloria sea para ti, Jesucristo bendito, y que seas tú tocando corazones y restaurando vida como lo continúas haciendo, Señor. Coloca culpa y arrepentimiento en nuestro ser, Señor. Señor, visítanos cada día un poco más y con más intensidad, Padre poderoso. Nos vemos luego en un próximo mensaje.